¿Qué ocurrió el 26 de octubre de 1875? Se estarán haciendo millones de preguntas. Probablemente no saben qué ocurrió en esa fecha. Yo tampoco. Esa es una de las típicas preguntas que solemos enfrentar aquellos los que nos dedicamos a la historia. Y cuando ven nuestra cara de no tengo la más remota idea, seguidamente nos preguntan, ¿pero tú no estudiabas historia? Estoy aquí para hablarles del fin de las humanidades. Países como Japón pretenden reducir o incluso eliminar a las humanidades de su enseñanza académica, porque según el ministro de Educación japonés, entiende que deben enfocarse en áreas que satisfagan mejor las necesidades de la sociedad. De igual forma, en el periódico español El País leemos que se pretende expulsar a Platón del salón de clases y con él a Aristóteles, a Sócrates, a Ortega y Gasset y a todos aquellos filósofos que han contribuido a la historia de nuestro pensamiento. La pregunta entonces es, ¿cómo es posible que estos dos países, por mencionar solo dos ejemplos, pretendan condenar a las humanidades al cajón del olvido? No estoy aquí para hablar de las humanidades en detrimento de las ciencias, por el contrario, considero que toda disciplina es necesaria, pero sí he venido a darle a las humanidades el valor que le corresponde. Historia, literatura, filosofía, ¿y eso para qué sirve? Esa es otra de las preguntas que nos hacen cuando nos preguntan a qué nos dedicamos. Resumir en una charla de 15 minutos el valor de las humanidades sería imposible, pero sí me atrevo a apuntar a tres factores fundamentales. Número 1. Las humanidades sirven para pensar. Vivimos en un mundo acelerado y sobresaturado de información, lo sabemos. Las noticias que pasaron ayer parece que pasaron hace unas semanas y las que sucedieron hace un año parece que sucedieron hace 5. Un tuit pareciera contener hoy más veracidad que un reportaje de investigación. La base fundamental de las humanidades es el pensamiento crítico, que significa aprender a dudar, a analizar, a sospechar, a reflexionar. Decía el filósofo español José Ortega y Gasset, cuando enseñes, enseña también a dudar de lo que enseñas. Las humanidades sirven para contrastar información, para comparar eventos, para entender procesos, pero sobre todo sirven para entendernos a nosotros mismos, para entender el mundo, para entender la verdad, como dice el profesor español Emilio Lledó. En definitiva, la acción de pensar y el pensamiento crítico hacen que no nos creamos todo lo que oímos y todo lo que nos cuentan. Número 2. Las humanidades sirven para cultivar la tolerancia y la empatía. Hay una frase muy típica que hemos escuchado a aquellos que estudiamos historia y es la siguiente: no debes juzgar el pasado con los ojos del presente. Por supuesto que es imposible creer en una historia completamente objetiva, pero al menos nuestra disciplina tiene como objetivo sacarnos los estereotipos, reflexionar ante lo convencional, intentar pensar de otra forma, ponernos en los zapatos del otro, no juzgar, y eso seguramente nos hace más tolerantes y empáticos frente a la sociedad que nos rodea. Un sinnúmero de episodios violentos hubieran podido evitarse si cultiváramos más estas dos cualidades, la tolerancia y la empatía. No voy a mencionar uno en concreto, todos conocemos alguno. Decía el escritor inglés George Orwell, quien controla el pasado, controla el futuro, y quien controla el presente, controla el pasado. Quizá por eso no debería extrañarnos, porque ciertas personas pretenden eliminar a las humanidades de la enseñanza. Número 3. Las humanidades sirven para tener libertad. Si la humanidad no hubiera tenido la posibilidad de equivocarse, no hubiéramos podido mejorar. Sin libertad no existe pensamiento auténtico, arte creador, responsabilidad ética y compromiso político. No lo digo yo, lo dice el profesor de filosofía de esta universidad, Carlos Rojas. Añade que el ejercicio de las humanidades es y debe ser el ejercicio de la libertad. Decía Fernando Savater, lo dice todavía hoy, filósofo español: piense usted lo que quiera, pero por favor, piénselo. En definitiva, es libertad de pensar lo que es mejor para mí, lo que es mejor para la sociedad, libertad para la creatividad y libertad para transmitir el conocimiento y para escribirlo, pero para escribirlo bien, y libertad para vivir, libertad para pensar y libertad para diferir. Conozco a muchas personas que no han estudiado humanidades, seguramente ustedes también, porque le han dicho aquello de no estudies eso, con eso te vas a morir de hambre, o aquello otro de no, eso estúdialo en tu tiempo libre, para trabajar necesitas dedicarte a otra cosa. Todas esas personas, sin ninguna duda, se arrepienten de no haber estudiado aquello que verdaderamente les apasionaba. Todos hemos escuchado que debemos estudiar
aquello que nos gusta, porque de esa forma el trabajo no será trabajo y eso nos llevará a la felicidad. La realidad es distinta cuando padres, amigos y nosotros mismos terminamos creyéndonos que si estudiamos humanidades nos vamos a morir de hambre. No vas a poder ser escritor, no vas a poder ser arqueólogo, no vas a poder ser historiador. ¿Cuántos potenciales escritores, historiadores y arqueólogos no habrán sido por miedo a no poder dedicarse a aquello que verdaderamente querían? ¿Cómo sería la vida si no tuviéramos, ¿verdad?, la posibilidad de leer un libro con un buen café? ¿Cómo sería la vida si no pudiéramos maravillarnos ante lugares emblemáticos como las pirámides de Egipto o la Alhambra de Granada? Eso debería hacernos pensar sobre qué valores nos han educado y seguimos educando a las nuevas generaciones, porque parece que nos educan a ser aquello que no queremos ser. ¿A qué nos dedicamos entonces los que estudiamos humanidades? No solo somos profesores de universidad, somos extraordinarios guías turísticos en sus viajes, somos escritores de esos libros sin los que no pueden vivir, somos restauradores de maravillosas catedrales, somos editores, somos traductores, somos actores, somos historiadores del arte y también, ¿por qué no decirlo?, somos también excelentes conversadores. ¿Y saben qué? Hace poco descubrí que también nos dedicamos a la banca. Sí, sí, como lo oyen. No es una noticia engañosa que cuando la presionas sale un emoticono riéndose de ti. No, es una noticia real. En el Reino Unido se buscan a los graduados en historia. ¿Por qué? Porque se entiende que saben que tienen la habilidad de poder analizar la información, de adaptarse a fechas estrictas y de enfrentarse al contexto laboral del día a día. Y todavía nos preguntamos, ¿para qué sirven las humanidades? Me gustaría contarles la historia de una de estas profesoras que marcan la vida de uno mismo. Ella se llama Rosa Guzmán y, por increíble que parezca, nunca fue mi profesora. La conocí en un taller de cómo hablar en público adecuadamente. Todos quedamos maravillados con las enseñanzas de Rosa y no pude por menos que mandarle un email para agradecerle tan valiosa información y preguntándole si no tenía inconveniente de que asistiera como oyente a sus clases de empresarismo y literatura, pensando qué maravilloso era y es relacionar dos disciplinas que en un principio parecen tan opuestas. Rosa es profesora en el Departamento de Comunicación Empresarial de la Facultad de Empresas de esta universidad. ¿Su doctorado? Su doctorado es en estudios hispánicos. A veces solo hay que abrir los ojos un poco más para ver todas las posibilidades que hay ahí afuera. Ojalá más facultades, aquí y en el extranjero, supieran valorar la relación entre disciplinas, como al menos lo hace esta facultad. Así que, como vemos, somos muchas más cosas de lo que el ministro japonés entiende de áreas que satisfagan mejor las necesidades de la sociedad. El fin de las humanidades tiene que ver también con el hecho de que estas materias pueden llegar a tener de aburridas y pesadas. Nuestro cometido no solo es evitar el fin de las humanidades, sino también intentar enseñarlas de una manera más amena y divertida. Al menos eso es lo que pretendo inculcarles a mis estudiantes en el salón de clase. Muchos llegan intentando cuadrar un horario y cuando les preguntas si les gusta la historia, la literatura, la filosofía, no todos levantan la mano. Pero cuando les preguntas si les gustaría ir a la ciudad de Buenos Aires y que les contaran la historia, la tradición y la cultura de ese lugar, todos levantan la mano. Por supuesto que tampoco es la idea que todos estudien humanidades. Como dije antes, no imagino un mundo sin ciencia. Pero sí es nuestro deber como educadores intentar hacer de las humanidades no un dolor de cabeza, sino algo placentero. Y en este sentido me gustaría contarles 3 ejemplos. El primero tiene que ver con un amigo que me dijo hace poco que el trabajo del futuro será escribir bien. Definitivamente el hecho de escribir bien está relacionado con el hábito de la lectura. A muchos de nuestros jóvenes no les gusta leer. Bueno, saquémonos la idea de que no solo a nuestros jóvenes, también a muchos de nuestros mayores no les gusta leer. Eso está íntimamente relacionado con la obligación de leer ciertos libros durante la enseñanza obligatoria. Como decía antes, las humanidades sirven para tener libertad. Dejémosles que ellos escojan sus propios libros y si el libro no les gustó, fue completamente su elección. La literatura nos hace grandes, sin ninguna duda, y como leí en un libro hace no tanto, la historia está hecha de la vida de las personas, como tú y como yo, y solo leyendo a otros intentamos comprender mejor el mundo que nos rodea, porque sabemos de lo que leemos, y en historia, literatura, filosofía, en cualquier rama de las humanidades, leemos mucho. Démosle el valor a escribir bien que se merece. Las humanidades nos enseñan a escribir no solo las clases de español, sino todas las humanidades. Porque no es lo mismo, Roberto tiene 37 años que Roberto tiene 37 años.
Y no es lo mismo no queremos saber que no queremos saber, ni la violencia doméstica ni la violencia doméstica. Escribir bien nos puede dar trabajo hoy y en el futuro y es muestra de cultura general. La segunda tiene que ver con un juego que les hago a mis estudiantes en la universidad. ¿Cuántas veces? Esto sería algo así en español como un sigue la pista, en inglés sería scavenger hunt. ¿Cuántas veces no hemos pasado alrededor de edificios, placas, museos que no tenemos la más remota idea de qué son? El objetivo de este juego es poner a los estudiantes en equipos, compitiendo por un premio, corriendo por toda la universidad con una serie de pistas, intentando resolverlas. Pruébenlo. Es maravilloso ver lo mucho que aprenden sin que apenas se den cuenta. Y la tercera tiene que ver con las famosas presentaciones grupales, esas que todos hemos odiado cuando hemos estudiado. ¿Recuerdan cuando estábamos en el colegio y nos teníamos que aprender todos los países y las capitales? ¿Por qué no hacerlo de una manera diferente y hacerlo como una agencia de viajes, en la que los estudiantes deban convencernos de que debemos viajar a Brasil? Y para eso no tendrán que contarnos la historia, las tradiciones y la cultura de ese lugar. No son estas las humanidades. Y así podríamos aprender que la capital de Brasil no es Río de Janeiro ni Sao Paulo, sino que es Brasilia. Asimismo, estas representaciones grupales, poder hacerlas en una conversación entre Sócrates y Platón, o algún evento sobre la Segunda Guerra Mundial. Eso nos hace ponernos en los zapatos del otro, entender causas y consecuencias y poder comprender mejor el pasado. Si podemos poner en práctica alguno de estos consejos, si podemos asistir de oyente a clases de profesores maravillosos que nos hacen mejores estudiantes y, por qué no decirlo, también mejores personas, si podemos enseñar con pasión las novelas de nuestra vida, si podemos sorprendernos ante el conocimiento y aprender de aquellos que vivieron antes que nosotros, estaremos poniendo a las humanidades en el lugar que le corresponde y no donde ciertos gobiernos pretenden. Ya lo dijo Malala. Un profesor, un estudiante, pueden cambiar el mundo. No quiero tampoco crear una falsa expectativa en que las empresas o las universidades están esperando por aquellos que estudiamos humanidades nos graduemos, pero sí quiero crear la idea de que, como seguramente les explicaron sus abuelos, con esfuerzo y dedicación, todo puede lograrse. Y en este sentido me gustaría contarles una historia, la mía propia. Nací en Vigo, soy española, ya se dieron cuenta. Nací en Vigo, en una ciudad costera de Galicia, al norte de España. Mis padres se separaron cuando yo apenas tenía 4 años, en un momento en que las separaciones se veían como catástrofes más que como fin de ciclos. Mi padre había vivido con mi madre y con una extensa biblioteca de más de 3000 libros, que se convirtieron en mi paisaje cada vez que estaba con él. ¿Qué significa ambiguo, papá? Ahí tienes un diccionario para poder descubrirlo. De tantas y tantas veces verlo leer, no pude por menos que en algún momento abrir un libro. Abrir ese libro fue amar la lectura para siempre. Los peores momentos de mi vida los he sobrellevado leyendo las historias de otros para poder soportar mejor la tristeza. Hoy en España es el Día de los Padres, 19 de marzo, Día de San José, y dentro de 11 días hará 10 años que mi padre se murió. 3 mujeres marcaron mi vida en el colegio. Victoria, esa profesora que creyó en mí cuando nadie más lo hacía. Almudena, sin la que seguramente no hubiera estudiado historia. Y Clara, que me enseñó a escribir, a amar el latín y a amar el gallego. Siempre había sabido que quería estudiar historia, mientras mi padre me decía que no estudiara eso, que él había estudiado filosofía y que seguramente me iba a morir de hambre. Mientras mi madre intentaba convencerme de que estudiara periodismo, porque se me daba escribir bien y quizá con eso tendría más posibilidades en el futuro. Me fui a la otra punta de España, me fui a Murcia a estudiar la carrera en Historia, una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Sabía que quería ser profesora de universidad, mientras muchas personas me decían que eso era muy complicado. No puedo negar que viví el trauma de fin de carrera, pensando que quizá me había equivocado y me iba a morir de hambre. En el año 2009 llegué a Puerto Rico bajo un intercambio académico buscando nuevas posibilidades. Las encontré y esta isla me ha dado más de lo que yo hubiera podido imaginar. Comencé a dar clase en la universidad a los 26 años, gracias a personas maravillosas que la vida ha puesto en mi camino y que han creído en mí. Tengo 29 años hoy, no tengo ninguna duda de que esto es lo que quiero hacer, aprender a seguir enseñando y a ignorar a aquellos que me dicen que cuando me doctore la cosa está difícil, porque sí, está difícil, pero también es cierto aquello que leí una vez. No permitas que nadie te diga que aquello por lo que luchas no vale la pena.
Este no es el fin de las humanidades, es el momento de ponerlas en el lugar que le corresponde. Muchas gracias.